En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Retiro de Mater Christi correspondiente al mes de julio de 2025 por Emilio Castrillón Hernández desde Madrid, la sede central del Instituto Mater Christi. Comenzamos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este domingo segundo del mes de julio de 2025, en pleno tiempo estival y en un momento en el que siempre el verano ofrece momentos para el descanso, para la reflexión, para pensar, interiorizar el pensamiento de la propia vida. Es muy importante siempre esto, entrar en sí mismo para poder encontrar las luces que uno tiene y también darse cuenta de los errores, sombras, equivocaciones que conlleva también la propia vida. En este ambiente estival, en este ambiente en el que parece ser que se está más relajado que durante el curso, bien porque estemos en las vacaciones estivales, bien porque la vida pues es de otra manera, los días son más largos, etcétera, etcétera. Y bien conviene pues en esta situación reflexionar sobre un tema que es muy importante. Cristo le dio un valor extraordinario. Me estoy refiriendo a la unidad. En la oración sacerdotal, que se llama así, el capítulo 17 de San Juan, cuando Cristo, terminada la última cena, se dispone a ir al huerto de los olivos a rezar, a orar con sus discípulos, él antes ora al Padre en lo que se llama, repito, la oración sacerdotal, y dice en el versículo 21 de esa oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es muy importante que mantengamos la unidad con los demás, con todos los creyentes y no creyentes, con todos los que nos rodeamos, con todos los que tratamos. Pero yo hoy no me quería fijar en ese aspecto de la unidad. Yo quería fijarme en la unidad personal, en la unidad de uno mismo, porque hay una realidad, y es que el hombre vive no pocas veces en una situación de disgregación, de división interior. Y esa situación de división interior le lleva muchas veces a vivir una situación pues complicada, tan complicada como que puede llegar a no tener pues una capacidad suficiente de convivencia con los demás. Y esto, claro, es muy, muy doloroso, con consecuencias nada aceptables, nada, digamos, convenientes, ¿no?
la unidad personal está atacada, está debilitada por precisamente el pecado, que es justamente lo que destroza todo en la vida de la persona, y en la vida comunitaria. El pecado te lleva al egoísmo, el egoísmo te lleva a buscar el propio interés, y entonces a costa incluso de intereses de los demás. Pero vuelvo a repetir que yo me estoy refiriendo a la unidad personal, y esa unidad personal se produce precisamente por dejar instalar en la propia vida, mediante la debilidad que nos causa el pecado, y entonces aquí no podemos olvidar nunca que ahí está el pecado, y el pecado cuanto más importante es o más grave es, pues lógicamente más debilidad introduce en el alma. Y ahí está como en el combate espiritual podemos estar perdidos si, además de la debilidad, encima dejamos que se nos instale la tibieza en la propia vida. Ya recordáis aquel texto del Apocalipsis donde dice: porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré. Y claro, esta tibieza que se instala en la persona hace que en el ámbito personal inmediatamente se disgregue, no esté compacta el alma. El alma está atendiendo a intereses materiales, a intereses carnales, a intereses puramente humanos, nunca a intereses espirituales, intereses donde Dios sea el centro de la propia vida. Por lo tanto, nuestra unidad personal está atacada en su origen ya por el pecado original, pero no olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto fuimos creados en la perfecta armonía que tiene Dios mismo en sí mismo y Él en toda la creación. Pero ahí es donde la tibieza nos ha metido en la destrucción o disgregación que hemos dicho, para perder el equilibrio, el total equilibrio, que es vivir ordenadamente, que es vivir en el quehacer de actual, etcétera, ¿no? Ya hemos dicho que el pecado nos desparramó, nos dividió, lo vemos en el Génesis inmediatamente, ¿no? Dice que cuando Adán oyó el ruido se escondió, y Dios le llama a Adán, y ¿dónde estás? Es que estoy desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué sabes que estás desnudo?, le dice el Señor. ¿Es que acaso comiste de la fruta del árbol prohibido? Y entonces Adán le explica a Dios que Eva tomó de la fruta, le dio y comieron, etc. Y ahí ya el pecado los desparramó, perdieron la unidad que vivían como criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza, y que ya vivían en un orden completo. Y ese pecado original es el que nosotros hemos heredado, y aunque hemos sido liberados de él por el bautismo, en cambio su huella, su impronta ha quedado en nosotros, y este pecado es el que nos lleva a ese desparramiento que estamos hablando. Desde entonces el alma tiende a derramarse por los sentidos y a perder la orientación de Dios. Esto es muy importante, que entendamos que nosotros tendemos a dividirnos más y más, a desparramarnos, que estamos utilizando este término,
precisamente por los sentidos que Dios nos dio para gobernarnos y que estos se descolocan, se desparraman y se pierde esa orientación hacia Dios, que es lo que nos estamos inclinados, llamados a esa orientación hacia Dios. El Papa San Juan Pablo II, en el año 80, el 1 de abril, dijo una frase muy elocuente: cuando el hombre pierde de su vida la unidad interior de su ser, con el peligro de perderse a sí mismo. Cuando el hombre pierde de su vida la unidad interior de su ser, corre el peligro de perderse a sí mismo. Indudablemente lo tenemos comprobado muchas veces, lo hemos comprobado como la persona, cuando el desorden entra en su vida, pues se resquebraja todo lo que hay en su propia historia. Cuando deja entrar completamente el desorden en su vida por el alcohol, por la droga, por el juego, por cualquier dependencia, lleva a la persona a una situación de completamente de división interior y de pérdida del control y de pérdida de todo. La división entonces lleva a la persona a la negación de la dependencia total de Dios. Lo primero que desaparece es Dios de su vida, porque Dios es orden, es armonía, es equilibrio, es totalidad, es unidad. Entonces Dios no puede convivir con el antidios. El antidios es el pecado, el antidios es Satanás, el antidios no pueden convivir. Entonces ahí está el problema, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que por la división interior que admitimos por el pecado, lo primero que perdemos es a Dios. Esto es muy importante, pensarlo y entenderlo, porque así podremos cuidar un poco más esta personalidad que hemos recibido de Dios y que está llamada a vivir, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, a vivir en la total unión con Dios ya ahora, en unión con Dios y dependencia de Dios. Por tanto, es a partir de esta vida que se divide en varias partes por la ruptura que nos introduce el pecado, lo que nos lleva a vivir situaciones de incoherencias y hasta una especie de esquizofrenia. Y esta es una experiencia que hemos tenido todos y que la tenemos en cuanto el pecado hace mella en nosotros. Muchas veces decimos: oye, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona es muy incoherente en sus manifestaciones, en sus comportamientos. Yo no he visto una persona tan incoherente como ella. Y lo único que estamos viendo es una persona completamente dividida en sí misma. No lo aparentará. Aparentará una vida muy normal, una situación muy pues eso, generalmente normal. Pero en cambio, en cuanto escarbamos un poco, en cuanto llevamos una conversación un tanto seria, pues nos damos cuenta de que dice cosas que son incoherentes con las que ha dicho antes. Y cuando tenemos, por la razón de amistad o por la razón de convivencia, por la razón que sea, pues entonces vemos también esa esquizofrenia de decir: bueno, esta persona no tiene equilibrio, esta persona vive en una ansiedad continua, vive en un ir y venir absoluto. Y claro, pues como la unidad, que es expresión de la vida, ha desaparecido o está muy limitada, está muy diezmada, pues claro, la persona expresa la esquizofrenia, expresa la incoherencia, expresa una vida
pues eso, dividida, sencillamente. No se trata de que yo vivo dividido contigo porque no hablamos, no nos ayudamos, no nos comprendemos. No, aquí se trata de que yo no puedo vivir la unidad contigo porque no vivo la unidad conmigo mismo, porque yo mismo estoy en una situación completamente de desparramiento absoluto. Nosotros tenemos muy clara la idea de la muerte y hemos visto y vivido la muerte en seres queridos, en amigos, etcétera, y nos hemos dado cuenta cómo cuando el cuerpo muere, ese cuerpo se desune y se descompone, o se descompone fruto de la desunión y la desunión, mejor dicho, del cuerpo lo lleva a la descomposición. Esta desunión que yo puedo llegar a admitir en mi vida me lleva a la muerte. Claro, por el camino del pecado, que es el que me ha llevado a la desunión. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta cómo la unidad personal, la unidad de nosotros mismos, es muy importante, y que merece la pena trabajar por ella, y merece la pena reflexionar y darnos cuenta en qué medida nosotros vivimos partidos, vivimos divididos, que eso hace que la persona tenga lo que se dice vulgarmente, tiene doble vida. Y otras veces se dice, no, este no tiene doble vida, tiene 3, 4 vidas diferentes, porque lo mantiene así, mantiene, digamos, el desorden que le termina llevando al vicio. Y cuando tiene el vicio, pues cualquier vicio le lleva a no estar dividido en dos, estar dividido en esto que acabo de decir, de 2 vidas, 3 vidas, o vaya usted a saber. Entonces, ante estas realidades, al hombre solo le queda lo que le ha perdido por su pecado y que lo tiene que recuperar. Tiene que recuperar la unidad que ha perdido, la división tan tremenda que tiene, y no hay posibilidad de recuperarlo si no es a través de el recogimiento, o sea, a través de la virtud. La virtud es el hábito de buenas costumbres que se repite continuamente y entonces produce la virtud. Pues sin virtud es imposible que el corazón vuelva a encontrar su unidad, el corazón como expresión de la persona. Sin virtud es imposible. Y la recuperación de la armonía interior y personal tendrá que ser a través de la virtud del recogimiento. Del recogimiento, que no se trata de poner cara de tontito, bajar la vista y entonces no querer saber nada de lo que hay a nuestro alrededor. El recogimiento interior es algo mucho más grande, mucho más, digamos, yo diría que maravilloso, ¿no? Porque el recogimiento, que puede darse perfectamente y la persona seguir el ritmo de la actividad de familiar, laboral, social, etcétera, pero manteniendo una actitud interior, una actitud de unidad íntima y profunda, que es hasta donde te lleva el recogimiento para a través de la lucha ascética que nos llevará a la negación de la ley del pecado. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesucristo, el que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. En ese negarse a sí mismo es justamente esa actitud de recogimiento, donde la persona solamente vive en torno a lo que debe y entra en la unidad más íntima y profunda que supone esa lucha ascética de luchar por conseguir, a través de la negación de la ley del pecado, o sea, a través
de la negación del pecado, consigue la armonía. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo en este sentido que estamos hablando de la división interior, porque claro, a mí mis gustos me piden una cosa, mis hobbies me piden otra cosa, mi comodidad pide otra cosa, el momento, si es mañana, tarde o noche, pide otra cosa. El hombre, todo eso tiene que estar recogido, porque si no, en cada momento y en cada situación yo termino tirando por donde me apetece y me da la gana, y entonces ahí se produce el pecado y por lo tanto la división interior. Por lo tanto, repito, el recogimiento es una virtud y como tal virtud hay que vivirla, que nos llevará a poner todos nuestros apetitos, potencias, sentidos desordenados al servicio del alma. El alma no puede vivir con apetitos desordenados. Claro que puede vivir, muchas almas viven así, pero el alma que quiere vivir unida en el amor de Dios, unida en sí misma, para poder ser feliz y para poder hacer felices a los demás, viviendo la unidad con los demás, tiene necesariamente que renunciar a esos apetitos desordenados, a esos sentidos y potencias, y tiene que ponerlos al servicio del alma, y el alma lo que necesita es orden, porque donde no hay orden no hay santidad. Esto no hay vuelta de hoja, se ve perfectamente, ¿no? Y para que el alma pueda cooperar con Dios en restaurar en su propio corazón y en su vida el origen y la unidad original, el orden y la unidad original, pues tiene que llevar a cabo esa lucha ascética que le superará al pecado para vivir en la virtud seriamente. El recogimiento, por tanto, debe ser una actitud permanente del alma. Bueno, es que si no, no hay virtud. La virtud precisamente es la actitud permanente del alma. O sea, si tú tienes la virtud de la humildad, no la puedes tener 3 horas al día y 21 no. Para que sea virtud verdadera y la persona llegue a ser humilde de verdad, tiene que mantener la virtud de la humildad pues en todo momento. Digamos que conociendo nuestra condición humana, nuestra vida débil, etcétera, pues será la mayor parte, pero porque si no, no pecaríamos, ¿no? Si tuviéramos la virtud completa permanentemente. Pero una cosa es que el pecado, la debilidad humana, me haga fallar, me haga cometer errores más o menos leves, etcétera, y otra cosa es que esté instalado el desorden, el desparramamiento que hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer del recogimiento una actitud permanente del alma y debe constituir una parte fundamental de nuestro patrimonio humano y personal, para que de esta manera el ser humano tiene que vivir en nuestro mundo con la dignidad de los hijos de Dios. Y así conseguiremos hacerlo así. Estamos comprometidos por nuestro bautismo a mantener este espíritu de unidad, pero también es verdad que estamos comprometidos con las realidades temporales y humanas que nos rodean y a la vez estamos inmersos. Protégelos, Padre, porque están en el mundo, pero no son del mundo, dirá Cristo en la misma oración sacerdotal. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero al estar en el mundo, a trabajar en el mundo, etcétera, estamos comprometidos con ese mismo mundo y estamos inmersos. Y aquí es donde hay que entender aquellas palabras de Cristo en el Evangelio: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que mantener a raya el desorden, tenemos que mantener el orden,
sabiendo que donde no hay orden no hay santidad, y donde hay desorden, pues entonces los sentidos están disgregados, están incontrolados, están completamente fuera de sí y introducen en la persona la división interior que le puede llevar a sufrir muchísimo, ¿no? Sin caer en actitudes falsas e hipócritas, solamente tenemos el camino del recogimiento interior. No hay otro camino. Si la persona no tiene recogimiento interior, no podrá mantener la unidad. Por eso la persona no puede caer en estas actitudes hipócritas y falsas que he dicho antes, como puede ser la falsa humildad, que eso es muy pernicioso para el alma, la soberbia espiritual, el engreimiento y la vanidad. No puede ser. No, porque la persona o es humilde o no es humilde. No puede hacerse el humilde delante de los demás y por dentro, por sí mismo, mantener la soberbia espiritual, porque es la antítesis. La soberbia espiritual es la antítesis de la humildad y por lo tanto no puede mantener el fingimiento de estar siendo un engreído y un vanidoso. No se puede jugar a 3 ni a 4 barajas. Por lo tanto, el recogimiento interior será el motor para vivir no separados de la propia vida humana, porque tenemos que estar comprometidos con el mundo, pero a la vez ser imagen y semejanza de Dios, que en la medida en la que controlo la frivolidad hará surgir la dimensión profunda, íntima de recogimiento. Esto es así. Yo no puedo vivir descontroladamente, porque si no... Es una cosa muy sencilla lo de la unidad interior. Lo que pasa es que hay que tener muy claras las cosas que muchas veces nos fallan a los humanos. El pleno sentido de Dios precisamente lo alcanzaremos por esto que venimos diciendo del recogimiento interior y de vivir en el mundo, pero no siendo del mundo y por lo tanto no dejándose arrastrar por los postulados del mundo. La gran conclusión que podremos sacar es que en la medida en que yo consiga la unidad personal, la unidad interior, yo viviré todas las dimensiones de la vida en sus formas más bonitas. Y esta unidad interior, esta unidad personal, me llevará a ser apóstol de unidad. Y entonces sí, hablaremos de la unidad con los demás. Sed una sola cosa para que el mundo crea. Acabando, aparece la figura de María, Virgen Santísima, que es madre de unidad, es madre del Verbo, es madre de Dios. Dios es el hombre perfecto, Cristo Jesús. Es modelo de unidad. Ella siempre mantuvo la unidad personal y la unidad con Dios y la unidad con los hombres, sobre todo cuando Cristo nos entregó al pie de la cruz a ella como madre. Y además María es apóstol de unidad, y de ella y con ella podremos aprender todo lo que necesitamos aprender para vivir en este gran don de Dios que es la unidad. Por lo tanto, y resumiendo, y como quise enunciar al principio, estamos en este tiempo estival en donde parece que hay un poco más de tiempo para poder dedicarnos a la reflexión interior. También hay más tiempo para pecar, también hay más tiempo para el desorden, también hay más tiempo para el desparramiento y para esa ruptura del yo interior. Y también hay más tiempo para luego comprobar la frustración que uno comprueba cuando uno se ha dejado desparramar y entonces pierde el sentido de todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido excesos pues en celebraciones, en fiestas, en yo qué sé, y luego hemos visto cómo lo de después ha sido un vacío tremendo, un dolor y un aturdimiento, no saber por dónde tirar, no saber por dónde ir.
Ese es el desorden, esa es la ruptura, esa es la disgregación. Yo os invito a que hagáis todo lo posible para reflexionar y meditar en lo que hemos dicho ahora en esta exposición, para que, si es que no vivís en la unidad interior, en la unidad personal, pues trabajéis para recuperarla. Por esa búsqueda de la virtud del recogimiento y que veáis lo importante que es para sí mismo y para los demás. Cuando tú encuentras una persona que vive así, tú encuentras una persona reflexiva, una persona tranquila, una persona serena, que puedes hablar con ella, que escucha, que esto es muy importante, etcétera. Bueno, pues María, Madre y Maestra, vuestro ángel custodio y vuestras ganas de superación, vuestras ganas de abandonar el pecado, vuestras ganas de conversión de vida a Dios os ayudarán a encontrar el camino de la unidad personal, de la unidad interior, y vuestro ángel custodio seguro que os ayudará muchísimo si a él recurrís y le pedís ayuda. Amén.